sería creciente desde el artificial, se va a tratar por la direccionamiento a Rusia. Basis que Kraero. Ese, y ese, y esa, y ese, y ese, y ese, y ese, y eso sí, ese también, y ese, y ella, y él, y el otro lado, y ese también, y ella, y él, y ella, y él, y él, y ella, y él, y él, y ella, y él, y ese, y él, y ella también. Muchos, muchos, muchos. Enable passwords in cutscene, sí. Audio advantage dialogues. Auto advance as a second, voice language English and Japanese. Japanese. English. Voy a dejar en inglés. Music volume, voices autorun. Sí. Autoprocessor. No. Ok, si está... Sí, yo también lo estoy. Yo también lo estoy. Híjole, lo único es que acabo de ver que no tiene voces en español. Digo, no tiene subtítulos en español. Lo único sería porque le cambie el menú. Ah, no, pero sí lo tengo en español. Tengo el menú del Play en español. Debería de estar el... Si tuviera, se debería de poner. Entonces eso significa que no tiene en español. New game. You, my queen, take leave of this place while you're still able. To where, I might ask? Nigh every last of Cornia's lords has forsaken us in favor of the traitor Valmor. No refuge remains for a crowned fugitive. Yet the general seeks my death and mine alone. I shall not flee from that fate. Though you still can. A sole rider with Elaine at your side. Take him, Joseph. Raise that delicate seedling into a sturdy tree capable of weathering the harsh climes that await. And pray safeguard the ring of the unicorn as well. ¿Cómo se ve el efectito, verdad? Hold it close to you until Elaine is a man grown.
he will have need of the power it bears. My queen, Mother? Are they coming for us? Heed well these words, Elaine. I say this not as your mother, but as your queen. From here forth, you're to treat Joseph's command as though it were spoken directly with my tongue. Do you understand? Of course, but is there something amiss? My faith and more lies with you, Joseph. I only pray it is enough. Farewell, and may the heavens guide you. Why are you just standing there, Joseph? Aren't you going to help her? would No. that I were able, my prince. Come, we've not a minute to spare. Consider wisely our options. A ver, tengo que seleccionar ahí, ¿verdad? Battle. Okay. Brace yourself. Does this suit you? Sí, no, hombre, claro que se va a ver bonito. I am your shield. We shall see our duty through. I trust you. Go. Cornea shall never cave. Battle. Ah, está bien padre su bastón. I have you. You'll see no harm. Eso es lo que te decía. Ahí todo eso está pasando solo, yo no estoy haciendo nada. Nada más estoy viendo. Royal blade. Lo que tú haces es básicamente preparar para que todo eso lo hagan ellos. Y pensar bien más o menos en cómo hacerlo. Behold my might. Does this suit you? Enjoy this. My magic is yours. I have you. How's this? Hoy 218 le bajo un chorro. Must fight on. Chic 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 chic. Seize her. Enlighten me, Valmor. To what end do you seek to usurp my throne?
Self-centered fool. It's not merely your throne I aspire towards. It's It's all of them. Zenoira are the rightful sovereigns of Fevrith, and I, the blade to restore our world to its natural order. You seek to plunge the continent into war. Fevrith need not suffer your delusions. A proper ruler demands unity, not pointless politicking with insufferable neighbors. Now, I shall achieve that unity through conquest and reclaim that which is rightfully mine. I would sooner see you slain by my hand! Shall endure. 'Tis but a great shame I couldn't aid you further. All has gone according to plan, my lord. And yet our work only just begins. We stand now at a new dawn for Fevrith, one which will see Zenoira's dominion restored at last. Curious, though, that we've no trace of the old knight's captain. About that, my lord. A lone cavalry unit was spotted riding through the eastern gate before it was barred. And the boy is lost to us. A truth obscured only by his mother's futile attempt at a counter-offensive. It would seem I underestimated her penchant for deception. Que todo tan bonito. Year 895 of the Hallowed Chronicle. Claiming himself a scion of the fallen Sonoran Empire. Ay, chis, esa voz me recuerda a algo más. General Valmor rebelled against his erstwhile A la del Soul Calibur. seat of its monarchy. Así habla la voz del narrador del Soul Calibur. Its queen, Alania, bold in the face of this staggering betrayal, stood unshrinking as the shield to her son Elaine's safe flight, and mustering what meager forces remained by her side, she rallied a defense as valorous as it was damned. Down, down, down. With Cornea's queen lost, care of the young prince fell to her El dibujillo del faithful caballito. Joseph, who took wing beyond Está muy Valor's bonita. wretched grasp to asylum on the Forned Isle of Palavia, Pero ya no va a the salir. Holy Kingdom of Albion, Ya se murió. and boastfully proclaiming himself Fevrith's new emperor, Valmor donned a second name, Calarius, and began a relentless onslaught the continent's nations could only but struggle. Yet each realm's endeavors fell in vain time and again, and ere long Zenoira's vile dominion was realized. His blood-soaked unification come to bear, few dared stand against the ironclad fist of Emperor Galerius. Embers of resistance burned on, yet the downtrodden could cling only to furtive hopes of liberation. Desperate prayers which fell upon deaf ears night after unceasing night. Ten years have passed 10 since the años. Shroud of War first set over Cornea. The Unicorn Ring. Scarlett, yo la amo a ella. I wonder if those two are at it again. Well, that takes care of the altar. I suppose I should be getting back. Y de hecho su nombre, Scarlett, es por un tono de color rojo. Y es probablemente el tono de color rojo que más me gusta.
Es un poco oscuro, es un medio parecido a la sangre. Sorry, Elaine, but this round's mine. Ah, you always were the optimist. Damn it! You got a good hit in, I'll give you that. There's just no stopping you these days. Yet you've grown no less than I have. Still, we could likely train for the rest of our lives, and even then, never manage to best Joseph. Weird to think he's back on the mainland now. Finally making that Liberation Army thing a reality, huh? Guess that means we'll be going up against Anoira soon. Indeed it does. The people of Cornea are suffering, Lex. Crying out for whatever help will hear their pleas. Should I turn a deaf ear to those voices, I would have little and less claim to the crown I feel is mine. That, and I owe it to my mother to see them safe. Well, yeah, but... Zenoira's got the whole world in the palm of their hand. How are we gonna fight back against that? The Earth may be theirs, but the heavens will surely favor those who stand for justice. You got a point there. Sorry for not sounding all too confident. Just... make sure you don't take it all on yourself. I'll be with you every step of the way. Thank you, Lex. You know I can't do this without you. Oh, stop. You're gonna make me blush. Anyway, that's enough training for today. We're gonna miss lunch if we don't get moving. I suppose it is that time. You see something out there? It's a ship. Looks like they're flying Zenoira colors, too. This island is no longer safe. We have to tell the others. With you there. You head for the cathedral. I'll make sure the town knows what's coming. Seal off the harbor, and do it quick! Not a soul gets off this island under our watch. All soldiers have alighted, sir! Oh, qué raro que le pusieron Sir. To the cathedral. And remember, we're to apprehend the target. Si lo recuerdas a él, que ahorita salió. Ahorita salió protegiendo a la reina. O Heavenly Father, ruler of land and sky above, we pray this day for deliverance from evil. Grant us the meager sustenance to nourish our fragile bodies in the times to come. Guide our lost souls on the path to salvation. Shine down your radiant light upon us, for darkness looms thick through all corners of Fevrith. Such is my request as your humble servant. In the name of the Guardian Unicorn, and that of the Holy Mother. Is that you, Elaine? How many times must I ask you not to stomp around in the cathedral? What is the meaning of this? Well, look what we've got here. Seems we're the first to show. Rough her up if you want, but don't forget, the girl dies and our heads will roll too. Such depravity will not go unpunished. Not in the house of the Heavenly Father. Yeah? Then you best get to praying. She's fast. Not as fast as us. Dile. Scarlet, are you hurt? Only a little shaken, that's all. What's happening to us, Elaine? A ship has come ashore on Palavian soil. One hoisting the banner of the Zenoiran army. And are they aware that you're the Crown Prince? I can't say for certain, but we know one thing. These people are our enemy, and they must be stopped. Yes. My cathedral will see no more bloodshed this day. Come, let's move outside. Your Highness,
It's a relief to see you unharmed. Hold on. Where's Lek? He went ahead to alert the town. We best find him and get to the harbor. Indeed. But first, my prince, this belongs to you. A ring? The Ring of the Unicorn. Queen Elenia wished for you to have it. In truth, I had intended to wait till signs of age played more deeply across your face. But we no longer have such luxury. I have the utmost faith you'll see it secured. A keepsake from my mother. Thank you for this, Joseph. Make no further mention of it. Now, let us be off. Qué padre que tengan mucho el... como que los honorarios y la forma de hablar como antes se hacía hacer. Se hacía hacer. Se solía hacer. Star. Tengo que deploy y align unit. Aquí. Valor points. Okay. Esto lo estoy pasando rápido porque ya lo había visto cuando jugué el demo. En las instrucciones sí que todavía me acuerdo. Pero ya luego lo voy a tener que ver con mucho detalle. Porque creo que van a ser tutoriales muy largos. Pero otros que ahora no, así está bien. Primero se consumen los cristalitos rojos, que son las habilidades activas. Dependiendo de las habilidades activas es lo que va a hacer. Y las pasivas, habilidades pasivas, son las que usan cristalitos azules. Y se usan cuando, en ciertas condiciones, cuando son ataques o ayudar a alguien, también se activan. Passive points. Aquí por ejemplo una actividad pasiva es que ella cura cuando un aliado recibe daño. Entonces como ahorita me atacaron, ella automáticamente me va a atacar. Digo, me va a curar. Le falló y ahí tiene un ataque y Beam, Holy Beam. Y luego cuando uno de sus compañeros... al final de la batalla. Aquí está, el turno se acabó, ya nadie tiene APs, se acaba el turno y ganamos 5 puntos de amistad. Y ahí se acabó el turno, pero no se acaba la pelea en sí porque todavía sigue vivo ese. Y luego se repite otra vez todo el eso. Ever closer. No, nos vamos a las cositas esas para liberarlas y hacerlas de nosotros. Ya está liberada. Liberada es que ya no hay malitos y se queda como nosotros y nos recupera puntos de valor, que son los que se usan para hacer los movimientos. Ya salió el ex. Espérate. Tengo que mover al ex. Aquí. So, what next? I'm up. You got it. Va solo Lex.
Atrabancado el muchacho. Atrabancado. Nada más tengo yo un ataque. Está por atrabancado, salió perdiendo. Es que tienen caballito, se mueven más rápido. Luego lo podemos mover y ya que lleguen podemos cambiar la posición de nosotros atacar primero. Como está pegadito, podemos poner que el otro ataque primero y le ponemos ataque. Victory. A trivial undertaking. Ahí lo va a curar. Quitamos, damos un ítem, Healing Tonic y lo curamos. Luego ya se va a juntar con ella y ya. Y ahí dicen, pero ese es Hodrick, porque es de los malos y le servía a la reina. ¿Por qué está con ellos? Y ahí ya, mi objetivo es ganarle a Hodrick. Y luego si le pico así, flip, 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 agarra a todos. Y luego sobres, fighto. Llega primero porque camina primero. Bien. Que te sigan. Gaze upon the face of your demise. Your villainy ends here. Ellos caminan bien lento, no me había fijado. Y vamos a ponerlos a ellos para que vayan subiendo experiencia. Lo bueno es que no se mueren. Oh, le hizo un crítico. Holy Light. Termina bien lento el de atrás. I shall hold nothing. Your villainy ends here. Gaze upon the face of your demise. Vamos a matar a uno. $51, no manches. I fight in me yet. For the liberation. Come. Come then. No, me mató. Bien fuerte. Ah, mira, ya, no, ya van a subir de nivel. Ah, ya llegaron. Vamos a... pues sí.
Now then. Ahí está. Your villainy ends here. We march on. Ya subieron de nivel, sí. I must never yield. I can't fail my sacred mission. Fine vouch. Secret mission. Sure thing. On it. I'm up. You got it. All done. By your word. No me los mata, ¿verdad? I shall hold nothing back. Come then. It's not looking great. No, no me los mata. Sea para que les dé experiencia. This struggle will only prolong the pain. Accept the mercy of a swift. Why are you doing this? You, who... Enough of your questions, Weldon. Interfere and I shall see you suffer. You won't touch them. Oye, pero puse que atacara el otro. Bueno. Sí, si ganamos, hicimos más daño. Gaze upon the... You face... You don't stand a chance. Ah, qué bueno que lo curó. Pensé que no iba... Dije, no, ya la otra que no aguanta. Chloe se dejó bien rebano. Uy, nada más está el solo... Ah, no. Si alcanzo con los otros. Vamos a darle otra vez para que se va la experiencia. Hombre, esperando a que se van a quedar conmigo. Capaz si no. Gaze upon the face of this one's mine. Your villainy ends here. I'm ready to... Come then. Ah, que se muera. Ahí está. ¡Pum! Fine job. I've need of a rest. The unicorn ring. What foolishness is this? One such as I... You've fallen far indeed. How many times did you stare death in the face at Her Majesty's side? I may stand as your swordmaster no longer, but I can yet offer you a merciful end to your descent. Wait. Your Highness. Tell me, Hodrick, do you remember the times you and I played together? When I was still just a boy? Yours was a bond of loyalty few knights could hope to equal. Why cast that aside and bend the knee to Galerius? I refuse to cut down a friend without first knowing how we've reached this Él está supreme diciendo conclusion.
que se acuerde de cuando era niño y jugaban juntos, que se le hace curioso que alguien tan noble a la reina esté haciendo eso. Entonces le dice que se rehúsa a matar a alguien que tiene como que con tantos recuerdos buenos sin saber si hay una explicación o algo detrás de sus acciones. Y reacciona con el anillo. Y ahí al parecer como que el anillo le quitó algún tipo de hechizo que lo estaba controlando. That ill-fated day, all the lords closest to your mother turned upon her without so much. Unfortunately, my memories end. Y ahí dice que nada más después de que los atacaron cuando estaban con la mamá, ya no se acuerda de nada. Such magic would go far in explaining how Galerius so swiftly. I shudder to think what unspeakable evil I wrought upon her, though there is no greater misdeed than turning my spear upon. That's enough. You mustn't blame yourself any further. But I do wonder, how is this ring In truth, I had believed it to be mere regalia, a symbol of your birthright and nothing more. To think the power of cleansing truly. Your Highness, that is the ring of the ancestors wielding it to purify evil. But I had believed such tales to be mere fiction. The Orthodoxy has a similar story about the Holy Unicorn. How it was a sacred beast able to purge darkness from our lands. It's entirely possible that the ring that bears its image is somehow capable of that same power. Should Galerius's rule be built upon a foul sorcery that fetters our people, then this ring is the ray of light that will pierce its wicked heart. Your words ring true, my prince. Indeed. Were we able to free those? It might just bring the Iron Wall of Zenoira crashing down. All told, I've often found myself plagued with doubt. Is it justice that guides our march, or paltry vendetta? Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. Mists that will soon be dispelled. It may take days, months, or even years. But I shall see the duties of my bloodline fulfilled, and slay Galerius like the beast he is. And how does Hodrick fare? Well, all things considered, any fog that lingered in his mind seems to have cleared. By the way, Your Highness, allow me to brief you on our plans for when we are... Among the Liberation members I've mustered in my past excursions is a young yet skilled knight by the name of Clive. Clive. I'll ride to bring him to you the moment we've reached solid ground. You have my thanks. A word, Elaine? Is something wrong? Well... No, it's nothing. Are you sure? Anxiety will be the death of you if you keep it bottled up like that. It really isn't important. It's just... our lives have changed so drastically from the peace we had only yesterday. It barely seems real. I can't say I feel any different. But I've always known this day would come. Sí, está súper bonita. All these years training under Joseph's careful instruction. A shame you never had the chance to meet my mother. She was always one to blaze a path forward, royal blade in arm. But as her heir, I intend to lead in much the same way. Is that why you and Lex spent all your days banging swords down at the shore? You've seen that, have you? You know, Hodrick was likely but one of many. And assuming the others who surrendered to Zenoira are being controlled as he was, we may just stand a chance in this. Yet our liberation is still in its nascent days. Promising, yes, but gravely fragile as well. Which is precisely why I'll need your help, Scarlet. To reclaim peace for all who have suffered. Elaine, of course. I'll do everything I can. As is my role as a priestess of the Palladian Church. Hey,
Don't forget about me. Lex. What? I'm sorry, my prince. Decorum doesn't come naturally to this fool. It's all right. No me acuerdo si cuando jugué el demo también lo puse en inglés para escuchar su voz en japonés. Rules we must follow as vassals in service of the crown. Still, I'm of the same mind. What mind he has, that is. I'll give my all in the royal name, your majesty. Thank you all. I couldn't ask for a finer group of friends. Sí. Sí. Selecciona tu dificultad. Historia, normal, táctico y experto. Experto va a estar bien difícil conociendo a Vanillaware. Creo que no sería hasta el 13, no, salía el 8. Hoy ya es 8. 13 es Sentinel Tier 13. ¿De qué hablaron? De que pues van a... Es que se supone que con lo que hizo el anillo, piensan que el anillo trae parte de la verdad de una leyenda de que pues el unicornio era una criatura mágica que quitaba los males, y el anillo trae un símbolo de un unicornio, y de hecho se llama el anillo del unicornio, y que al parecer puede traer esa esencia que libera impurezas, por eso le quitó la maldición a la persona. Entonces dice Alain, entonces a lo mejor el anillo es la clave de lo que necesitamos para... Bueno, primero dicen probablemente el mundo en el que estamos pues está controlado por gente que utilizó ese hechizo o esos embrujos de control sobre la gente, y a lo mejor este anillo es la clave para hacerle frente a eso, ¿no? Entonces se deciden que van a empezar como que un plan de recuperar al mundo, de recuperar el control sobre la gente. Y ahorita que estaban en el barco, pues sí, el Joseph le contó a Lane que el Hordic ya estaba recuperado, incluso va a estar con ellos. Y luego Scarlett al parecer le estaba contando, le quería contar algo, pero luego dice que no es nada importante, y pues que solo está sorprendida de que sus vidas cambiaron bastante, que antes estaban como que medio en paz y ahora pues van a un conflicto pues medio grande, ¿no? Y luego pues ella dice que no importa lo que pase y sea lo que sea, ella va a estar con él. Y aparte de que pues por la amistad, pues porque tiene un deber como priestess. ¿Cómo se traduce priestess en español? No sé cómo es, pero es como la sacerdotisa de la iglesia esa, que de hecho era la iglesia del unicornio, que pues también tiene como su deber cuidarlo, ¿no? Y luego ya dice que pues como que siempre la va a apoyar, ¿no? Sacerdotisa, sí. Y luego ya salen los otros dos y dice el ex que no, pues sí, yo también, no te olvides de mí, yo siempre te voy a ayudar, siempre voy a estar ahí tirando paro. Y luego la otra chica, que se me olvidó cómo se llamaba, también dice, no, pues yo también ahí, no, pues no se olviden de mí, yo también siempre te voy a ayudar. Y obviamente en resumidas cosas, porque pues dicen mucho cositas así como que entre ellos, de que el ex dice las cosas como que muy atrabancado, y la otra chica le dijo así como que, ay, no le hagan caso a Alex, ya saben que está medio locochón, pero sí, trae buenas intenciones, y pues yo también. No sé si ponerle experto, porque a lo mejor y si siendo Vanillaware sí va a estar medio complicado y tardado. Tampoco me quiero frustrar mucho. Lo voy a dar en táctico. Y así se me hace que estoy progresando medio fácil, y ya le subo en experto.
Porque no vaya a ser de esas veces en que si le pongo en experto y esté muy difícil, no le pueda regresar a la dificultad anterior. Ah, y ahorita también Joseph les dijo que iban a ir a buscar a alguien que probablemente les podía ayudar. Pero pues llegan al puerto y resulta que están esperándolos. Pándale un caballazo. Chloe, se llama Chloe. Renault, ese también estaba en mi equipo al principio. ¿O no? No me acuerdo. Y le dije, sorry, pero tenemos asuntos pendientes con Scarlet. I act under orders from Emperor Galerius himself. As for what he plans to do with her, that's not for one of my station to know. Por los planes que tenga el capitancillo con ella, dice, pues eso es algo que no me incumbe a mí. Nada más estoy siguiendo órdenes y se la lleva. Estoy traduciendo bien rápido y mal, tampoco soy un experto en traducir. Pues ya los tienen rodeados. Y ahí ese mono dice, no es nada personal, solo sigo órdenes porque me pagan. Y la vaca llega Joseph con Clive, el guapillo Clive. Y dice, sobres, tiramos paro, vénganse para acá. I'm ashamed to hear you met such misfortune before I arrived. Your Highness, this man is Clive, the knight we spoke of earlier. A pleasure. Still, it rankles the mind. I never would have dreamt that Galerius was after Scarlet, and not you. Dice, nunca pensé que Galerius estuviera detrás de Scarlet y no de ti. His name is Renault, formerly a proud servant of Sí, sí era también de la reina. And just as I fell victim to Galerius and his foul magic. All the same, why Scarlet? Perhaps her role as a priestess has something to do with it. Lately I've heard tell of Zenoira's desire to spread its roots into the Orthodoxy, making one with direct ties a prime target. In any case, the risk to her safety is clear should she fall into Galerius's hands, and sitting idly by only serves to stoke my worry further. Let us be off at once. Wouldn't do that if I was you. No chance you're helping the girl if you don't even know where you're going. And you are? Don't worry, he's a friend. A collaborator of mine by the name of Travis. Fancy way to refer to a spy. You need intel, dirt, or just the latest weather, I'm your man. And what of Renault? Road east, faster than a clap of thunder. I can only assume he's going for the city. But the real problem is his army of mercenaries. We won't after Renault, we've got to go through them. Your Highness, we all share your sense of urgency, but we've no hope of aiding Scarlet without first routing the enemy before us. Right. We depart as soon as we're able. Y ahí pues estaban diciendo que pues quieren ir por el que se robó a Scarlet, pero pues que si no... Ah, está bien chaparro, dile que si no juega. Estaba también parado un poquito más abajo que los demás, Y ahí pues dicen que si no hacen un plan bueno, pues hay mucha gente que trabaja para el que se robó a Scarlet, que se me olvidó su nombre, y pues tienen desventaja, ¿no? Entonces pues dicen, no, pues tenemos que prepararnos primero para ganarle a esas personas y queremos ir por Scarlet. Huskar son muy buenos para atacar. Y ok. Y acá está. Tengo que ganarle a Ubin. Estato. Espérate. Justo aquí fue donde quité el demo. De ella fue donde dije, no.
Ya con eso fue suficiente para confirmar que está bien bonito todo y no quiero jugar más hasta que tenga el juego completo. Entonces vamos a deploy. Está pidiendo cambio de formación, ok. Ok. Le pongo en la de Alain. Ahí está. Class. Está lo de las clases que estábamos platicando la vez pasada de las clases de, pues sí, de tipos de personajes que dependen ahí el cómo ataca o su estilo de combate y las armas que usa. Entonces ahí me dice la clase, la caballería, como la mía, es muy efectiva contra... ¡Ay, se quitó! Para quitarse la infantería, que son los caballitos. Esos son los knights, es un guerrero o un caballero. Hoplite, nunca había escuchado esa palabra, hoplite o hoplite. Ellos tienen escudototes, armadurotas y mucha defensa física. Ellos son guerreros con excelentes habilidades que protegen a los aliados. Y dice, defendiéndote no es la única manera de sobrevivir. Y si me preguntas a mí, es mejor si ni siquiera te pegan. Si me pones a mí en el frente, los enemigos no podrán ni siquiera tocarnos. Eso es un ladronzuelo, como decía Vale, que me queda a mí. De los ladrones de... ¡Ey! Los ladrones tienen buena evasión, permitiéndoles hacer unas esquivadas acá bonitas. A los enemigos que están en la línea de frente. Si te fijas, todas las unidades tienen dos líneas, enfrente y atrás. Units Lord and Knight. The Lord in the front row will beware the brunt of enemy attacks, while the Knight in the back row cuts friendly infantry. The Lord and Hoplite will share the burden of enemy attack, and the Lord will heal and he is holding X. The Thief in the front row will draw and evade enemy attacks, while the Lord in the back row conquers purely on offense. Ok, pero... que están guardados, ok. Abducted. Eso está de que se la llevaron. Abducted me suena mucho a extraterrestres, pero sí, básicamente es que se la llevaron. O sea, aquí tengo a Lex y Chloe. Vamos a llevarnos a... ¿Quién más puedo poner aquí? Aquí vamos a poner no, es posición, aquí. Y luego aquí ponemos a... Clive. No, Hodrick. Nada más puedo poner sí, dice 2 de 2. Entonces nada más me puedo llevar 2, ok. Entonces vamos a llevarnos con Alain. Vamos a llevar a... Hodrick. ¿A Hodrick? No, acá... No, Clive, atrás. Y luego aquí... Este está adelante.
Aquí nos llevamos a Travis Touchdown. Clive. Es que yo me quiero llevar a Hodrick, pero no quiero quitar a... Está en nivel 2. 1 y 1. La Travis está en tercero. Digo, tiene 3 niveles. Bueno, ok. Así está bien. Y ahora vamos a deploy este. Y podemos hacer otro deploy. Este. Y luego clic, ahí está, y nos movemos para acá. Gauge. Come. You face me. Gaze upon the face of your demise. Come then. Va por estatura de experiencia, ahora otra vez soy de nivel primero. Sí, aparentemente sí. Va primero, estatura. ¿Sigues ahí, niño? Ya no estás viendo. Sí, vamos. Ahí está, ya ganamos. Está bien que ataquen acá y luego cambiamos con ellos. Me bajaba energía, pero ni modo. Muy bien. No tiene nada para curarlo, ¿verdad? Nope. Como cambio de unidad, aquí está. Tiene Passive Steel y Evade. Attack a single enemy, steal of all of the enemy's PP. They guard the first hit. Roba todo el PP, ok. Y este tiene Heal, Slice, Holy Butter y Holy Guard. Este sí tiene para curar. Clean Edge y Noble Guard y Assaulting Lance y Quick Guard. El Quick Guard no tiene ninguna condition. Active before being hit by a physical attack. Ok, pero es cuando me van a atacar a mí, no a un compañero. Y... bueno, aquí ya tienen para curar. ¿Quién me faltó de poner? Full soporte fue no, sí. Me faltó Hodrick. ¿Qué habilidades tiene Hodrick? Heavy Cover y Fortress. No tiene habilidades de curar, nada más tengo una que cura y es ella. Y está con el más débil aparentemente. Bueno, a ver qué tanto aguanta así. Ah, tengo un de este. Deploy. Lex. Vámonos aquí. Yes, sir. Ay, Lex corre bien despacito. Facility control over the enemy army will occasionally cause informers to the battle. Try attacking the control enemy facility with to send them tight. It will force them to heal, stopping them for summoning informers. Okay. Tólele, Lex, tólele. Ok, con esto se va a morir. Dale.
Nada más para que no llame enemigos. Qué padre que los personajes voltean a ver. O los personajes no me dan nada de experiencia. Pero Joseph está a nivel 20. Lo más seguro es que él se va a ir en un momento cercano. Engaging in battle consumes one stamina. Seen on the shield units right. Units with your stamina will be unable to move. Okay? When you're starting stamina determined by its leader. And you should try to avoid using only a single unit in battles. Should their stamina be exhausted, they will have no choice but to rest by this time until they go. Select rest from unit action menu. Cuiden a Fer que a lo mejor no. Yo también me las huelo. O tal vez no, pero probablemente se vaya a ir. Oh. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Nada más. Gana eso y luego ustedes y ustedes y ustedes. Hey. Healing. ¿Quién me cura? Que me baja uno, pero me quedo muy cerca de estos. Y acá 50. ¿Sabes qué? Tú vete con él. Y Lex, aunque te tardes mucho, pero tú vete con él. Agarramos un pueblito. Qué raro que escriban Sir con SR. Ah, era una revivida. Tolele. Ahorita. No, sí se murió. Pensé que no me iba a morir. Bien, Alain subió de nivel. Y ganamos. Aquí, ¿qué podemos hacer? Ya no tengo unidades, ¿verdad? No. Deploy. No, hay que se quede. Ok. Muy bien, entonces ellos le hacían mucho daño a la caballería, que era al de acá, entonces qué bueno que no lo mandé a él. No es simple de saque. Ok, a estos sí los puse separados, ¿verdad? Ok. ¿Están separados? Sí. No, está bien. Te había puesto que te movieras. Acá me va a llegar a atacar el solo. No, con ellos. Cinco. Nada, de decir, ya se pegó los dos. Me bajaron 8 y me curó 7. Muy bien, excelente. Síguele, tú síguele. Ya casi se mueren. Muy bien.
sí me hizo más daño. Y pues estoy ganando gracias a Clive. Nivel 2, 14 y 14. Estos todavía no se mueren, ¿verdad? ¿Cuánto tengo de energía? 26 en torneo. Está bien. Están bajando uno nada más. ¿Sabes? Antes de... Tú que corres bien rápido, vente por acá. This one's mine. ¿Sí me va a curar? Sí. Muy bien, subí de nivel. Told you I'm awesome. Ahí me iba a sacar, claro que sí. Ok, este facility me da... No estamina consumption y no wait time, ok. Sure thing. Ustedes quédense aquí. Yes, sir. Ustedes siguen el movimiento, ¿verdad? Si se mueren, ok. ¿Me recupera 2? ¿Por qué me recupero? ¿A los dos? No, es que no. Porque dice que recuperaba 2, quién sabe. Dew with Strength. Tengo un montón de fuerza. Esperar a que se cure. Poquitín. Y sí, tú aviéntalo, si aguantas. ¿Dónde? Se aguanta, sí se aguanta. You don't stand a chance. Sorry. Healing. That's how it's done. Y sigue sin subir de nivel X. Bueno, ahorita sube. Llamero te curas, Llamero te curas. Gaze upon the face of your demise. Caballito tiene espinillera. Ah, sí les robó el PP. The battle is won. For the liberation.
Ahí está, ya se curó. This one's mine. Aunque está débil ese equipo, es bueno. Tienen defensa, distancia y digo rango y ataque. Digo y curación. Falta que me cure 5. Está bien. Le doy una vez para acá. Y acá nos esperamos a que nos lleguen. Ahí se mueren. Ah, no, todavía no. No está. Ah, ya subió el ex, muy bien. I'm ready to hit something. Healing. No stopping now. Told you I'm awesome. Ya no salieron más. Ready. You got it. Queda esto, no está bien voy también, que es lo mismo. All done. The time is at hand. The path is set. What would you ask? As you wish. Sí, para que no ataque primero porque se va a quedar con toda la defensa. You don't stand a chance. Nada más salió un compañerillo. Y si tiene el... Y es muy divertido de ver, o sea, obviamente es todavía más divertido por lo visualmente bonito que es. Si fuera algo más sencillo, pues no sería tan divertido de ver y por eso tiene la opción de que te las puedas brincar, porque hasta cierto punto son repetitivas. De hecho, más o menos así se juegan los juegos que se llaman Fire Emblem. Es mucha estrategia de este tipo, pero tiene ahí sus diferencias visuales un poquito más simples, porque casi todos los ataques de Fire Emblem son de una unidad por una unidad. Anda, faltan todavía que ya empiecen a aprender movimientos más vistosos. Ah, mira, se está corriendo el tiempo para que saque una unidad. 3, ok, bueno, vamos a ver qué tanto daño me hace. Esto lo tenemos como para que lo se va a quedar con toda la experiencia. Y me va a bajar 41, yo no le bajo nada. Entonces no me sirve de nada atacar con él, porque luego me lo van a matar. ¿Y tú los matas? No, les haces buen daño. Ok. No, este no me va a servir de atacar. Luego me lo van a matar. The star display of enemy stamina represents the relative strength of the unit. An enemy unit can have 1 3-star depending on the strength, and enemy with a 3-star rating the commander for a given battle stage. Okay. Money where you can reveal information so you progress for more. Consider the save for critical moments such as engaging with enemy combat in battle. Okay. Pues por ejemplo me dice ahí, grábale. No vaya a ser que te maten unidades, porque en estos juegos lo más común es que cuando te maten unidades ya no revivan. Bueno, si es que no las reviviste con ítems, pero hay posibilidad de que puedas perder la unidad para siempre. Entonces por eso te dan ahí el de que grábale, el consejillo. Incluso vi que tiene un restart stage para regresarlo de volada. Bueno, vamos a ver cómo nos va. El ex no me va a servir de atacar ahí, nada más le van a hacer daño. Como en la vida real, o sea, exactamente. Así que vamos a atacar primero con ellos para que le bajen mucho. Y luego atacar con Alain. A ver si lo puede dar el golpe final. Le robó los PP, muy bien.
Ya se murió ese y luego ¡pra! Ya no tiene ataque. El letrero de la broma. No. Oliver. Tiene... Míralo. Muy bien. Sí, sí se puede. Ahí están las habilidades. You can now use Valor skills in a battle stage. Use them by selecting the Valor skill option from the Unix menu. Different classes have access to different Valor skills, each of which consumes Valor points when used. For example, the Valor order skill First Strike. Se esquive de bayoneta, se vio bien acá de ¡fua! Ok, la habilidad de Elaine hace que todos ataquen, que toda mi unidad ataque primero. Entonces vamos a ponerle ahí Flick y luego Valor Skills y luego mira, son diferentes y otras me pide una. Esta incrementa el daño al 20% y reduce el daño recibido 20% y me da First Strike para todos mis compañeritos. Esto incrementa la experiencia que recibe una unidad por 100%, o sea el doble, y este hace daño a todos los enemigos durante, digo, que están en el rango designado. Ok, su habilidad de él es provocar, llama la atención. Este tiene curar, este revive, muy bien. Se encuentra todas las unidades y lo revive con 1 de HP. Ese tiene un plunder, les roba dinero. Qué padre. Ok, vamos a ponerle Royal Order. Hey. Shh, cállense. Stronger than ever. ¿Sí me lo subió a él? Ok, sí. Come then. Y no se muere, pero bueno. Está bien, yo tampoco me muero. A una unidad, entonces era... A la unidad se refería a todo mi grupo, no nada más a un de este. Entonces le va a dar 100% de energía a los dos. Uy, híjole. Sí me hizo bastante daño. Uy. Ahí nivel la experiencia. Pero bueno, entonces lo que podemos hacer aquí es que tengo este Valor Skill, Heal, y vamos a ponerle que heal a ellos. Y luego ahí está, flup. Y luego, como todavía tenemos mucho valor, vamos a ponerle a este y le ponemos a estos. Pensé que se veía en el juego. Vitality Talisman. Ya lo maté, ¿verdad? Sí. Bueno, como quiera me da experiencia. Pensé que se veía la habilidad en la pelea, no fuera del mapa. Pero bueno, ya lo maté. Alone, are you? What happened to your friends? Long gone by now. But with all the time about them, never could have done without you lot chasing me halfway to hell and back, though. The fort's empty, Your Majesty.
Not a soul in sight. Guy laid out the bait, and we just had to take a nibble. Strange. Few leaders would play the sacrificial lamb in such a predicament. Don't flatter yourself. I would have shook you off like weak old mud if I had. You're gambling with your life the second you take that coin. Then you know how this ends. Stay your blade, Lex. There's something I need to ask him. What does Galerius want with Scarlet? I'll take any scraps of information you may have. Please. You do realize I'm just hired steel, yeah? They keep my pockets nice and heavy, and that's as far as my curiosity goes. So, sorry, but I'm not a questions kind of guy. At least not past my bottom line. Well, what do we do with him? Let's say I offered to fill those pockets instead. What then? First, I'd ask if you still had all your marbles, but I'm not the discriminating type. Well, that's right. If this is supposed to be a joke, I'm not laughing. We're trying to beat the enemy, not hire them. It's not every day you come across a man willing to greet the heavens in order to see his allies safe. Now, our aim is to liberate these lands from the oppressive clutches of Zenoira and its emperor. I'd ask your aid in that battle. You know, I'd heard you were nothing more than the crumbs of some spineless resistance that got chewed up and spat back out. Never would have guessed you're really just a pack of reckless lunatics. This so-called lunatic is none other than Prince Elaine, true-born heir to the Cornian throne. And our war is a righteous one. You're trotting around the crowned brat of a dead-and-gone kingdom trying to flip a whole damn empire? Sorry, kids, but I don't like them odds. Doesn't sound like he's interested. Hope you know I don't come cheap. Does that mean you'll join us? Granted, you're willing to foot the bill. King-making's not an everyday job for a merc, but you've seen enough to know I'm worth a gold and more. So we got a deal? We'll even cut you a little discount. Now that we've settled matters here, we move to rescue Scarlet. Time grows short. Indeed. It's more than evident Galerius had some grand purpose in kidnapping her. Delivering her from his bloodied talons may strike a heavy blow to the heart of his aims. Perhaps, but this is far sooner than we had planned. Our allies remain scattered through every realm of Fevrith. Casting the gauntlet at Renault's feet would only send us all to an early grave. If I may add, there are those among Galerius's adherents who willfully chose to betray the Queen those long years ago. I fear we have no hope of avoiding conflict with such base traitors. It would seem we'll need to bolster our ranks then. Your Highness, upon ushering you to Palavia, I labored tirelessly to build a foundation upon which the Liberation Army can take hold. I have seen great suffering in our lands, 'tis true, and yet greater resentment harbored by the oppressed and the downtrodden. I have every faith such fierce emotion will spur them to join our cause. My prince, fly your crest across the banner of the Liberation. Spearhead the rebellion against Zenoira, and you will surely find kindred spirits ready to take arms in your name. Then I will do just that. I only ask that you be the crutch I may lean on when the perils of war grow too great to bear alone. The crutch? Choose a heraldic achievement to represent Elaine. Ah, mira, aquí están. Me dieron Aerion, me dieron Highland y me dieron Sakura High School. Presets. Ahí están. Cornea debe ser el este principal. Y luego Liberation Army es el Academy, Movimiento de Liberación. Aerion es el de Odin Sphere. El dragoncillo con la cáscara. Highland es de Dragon's Crown. Y Sakura High School de Sentinel 13. Esas tres banderitas nos las dieron porque Vale básicamente lo preventó, hizo preventa del juego, lo compró antes de que saliera.
Y era el regalo por conseguirlo, por hacerlo así. Entonces están las 3 banderitas. Que de hecho le decía yo a Aqua Boyo que se me haría muy feo que dejaran ir la oportunidad de que en algún momento del juego, incluso hasta post-game, pudieras reclutar a los personajes de Dragon's Crown. O sea, y sobre todo porque quedan mucho con el ambiente del juego. O sea, es un guerrero, es un elfo, es una maga, es una amazona. Quedan bastante con el juego. Entonces estaría bien chido que los pudieras reclutar así como personajes extras que no están ligados con la historia, pero que los puedas reclutar. Sería muy chido. Obviamente pues ya los de Innisfield a lo mejor también pueden quedar. Los de Sentinel 13 no tanto. Ahí de repente un mecha ahí así reclutado o un amiguchi. Quiero estudiar Romano en el taxi de más para poner más habilidades, ¿te acuerdas? Sí. En esa seguridad de ese man lo contrato en cualquier lado. Sí, de hecho era muy bueno hablando el batillo ese morenito. Y Cornelius, es que te digo, los de esos dos juegos sí podrían entrar. Estaría chido que pasara, ¿no? Editar, puedo cambiar, puedo combinar los de todos, incluso con los de acá. Qué bonito. Y hasta la bandera la puedes cambiar. Sakura High. Está en rebaso del dragoncillo con el caparazón. La B de Vanillaware. Por cierto, en la escena pasada el señor de la voz atractiva que era malo sorprender al príncipe. A ver qué dice ahí. A ver qué dice ahí. Pues el príncipe estaba haciendo tiempo para que sus tropas pudieran escapar y eso le pareció bien a los buenos. Entonces lo contó. Bueno, sí, ahí gracias por ayudarme con el qué pasó. Sí, de hecho, pues básicamente el mono estaba diciendo que realmente él no haciendo las cosas porque era malvado, porque quería afectarles o porque estaba en contra de ellos, sino simplemente bueno, básicamente fue nada más eso, de que después ya Alain le ofreció, dice, mira, realmente nosotros no queremos para que su gente se fuera, ¿no? Entonces, como se le hizo algo chido, dice, bueno, si te preocupas tú por tu gente, lo que nosotros queremos hacer es liberar a toda la gente de los malitos. Entonces, si a ti te preocupa tu gente, en esa cosa te podemos ayudar si tú nos ayudas a nosotros. Y luego dice, la verdad, están bien locochones y creen que van a poder hacer algo y probablemente no me uniría a ustedes por eso, porque las llevan de perder. Pero pues si tienes el dinero suficiente, me les voy a unir. Y sí, chocolate, qué rico. Híjoles, mi corazoncito me dice que agarre el de Dragon's Crown, pero voy a dejar el de Liberation Army por un ratito. Uy, puedes poner muchas. Listo. ¿Qué les ha parecido? ¿Está bonito? ¿Se ve bien? Expandir para que mi unidad pueda ser de 3 y no de 2.
Ok, estas son las misiones que tengo. Me puedo mover Fort Solid en Select Visit. Mira, no. Ok, no me dejó ir por otro lado. No sabía que me podía mover así. Contratar mercenarios y expandir unidades. Eso no solo más servicios